Bueno, habíamos dicho que soporta 8 tipos primitivos. Hay algunos que son escalares, los básicos, un booleano, entero, doble precisión o float, y string o alfanumérico o cadena. Dos tipos compuestos que tienen varias cosas adentro, que son el array y el object, y después unos tipos especiales que son el recurso y el null. No se especifica el tipo de variable, directamente el contenido que yo le guardo hace al tipo de variable. Había una función getType que devolvía el tipo de variable. Y acá teníamos algo, habíamos visto algún ejemplo de cada uno. Esto es muy rápido porque ya lo sabemos en otros lenguajes también. Esto sí, si bien lo vimos en la clase anterior, también lo vamos a repasar ahora. Las cadenas se pueden cerrar entre comillas simple o comillas doble. Fíjense que si yo la cierro en comillas simple y pongo adentro de la cadena una variable, no la entiende el lenguaje. Pero en cambio, si lo cierro en comillas doble y adentro del texto pongo una variable, a esa variable sí la entiende. Fíjense, la variable peso A vale 9. Con lo cual yo pongo acá entre comillas simples, A vale pesos A. Entonces me muestra A vale pesos A. Pero si yo le hubiera puesto comillas doble, para que me parece que alguien está queriendo entrar. No. Hace tanto ruido mi máquina que no sé qué es. Si yo hubiera puesto A vale peso A entre comillas doble, a este peso A me lo reemplaza por el valor de la variable, por el contenido de la variable. Entonces acá sí me mostraría A vale 9. ¿Está bien? ¿Y en qué se diferencia todo esto? En la comilla. En un caso usé comilla simple y en otro caso usé comilla doble. Bien, habíamos dicho que una forma de subdividir una variable es considerándolo como si fuera un arreglo. Pesos nombre 0 sería la primera letra de la variable alfanumérica pesos nombre. En el caso común de un nombre sería una inicial. Las variables siempre se escriben precedidas del signo pesos, siempre son sensibles a mayúscula y minúscula, no es lo mismo escribir una variable en mayúscula que en minúscula. Las variables después del signo peso pueden llevar una letra o un guión bajo, y además la variable como contenido del nombre pueden llevar un número. Acá vemos algunos nombres reservados para variables globales, que después vamos a ir viendo cada una para qué nos sirve. Y vamos a ir usando algunas de estas, casi todas. Las variables son globales al fichero, y si se las define dentro de una función, pueden ser locales para esa función. Fíjense, por ejemplo, en este caso, dice la variable valor tiene como contenido el 5. Si yo pongo el valor es, acuérdense que acá se concatena con un punto, no con el signo más como en JavaScript. En este caso dirá el valor es y concateno con 5. Y acá también va a decir lo mismo, el valor es y concateno con 5. Son dos formas de escribir lo mismo. Esto si acá tengo comillas dobles, si tuviera comillas simples no me va a funcionar. ¿Está bien? En los dos casos la salida sería esta que está acá abajo. Bien. Las variables se pueden crear dinámicamente. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, acá tengo una variable que es peso A. Obviamente que peso A no es un nombre recomendado para una variable, ¿sí? Yo le pondría pesos saludo, por ejemplo. Si el contenido que le voy a poner es hola. Pero bueno, para ejemplo sirve poner este nombre. Esta variable es peso A. Si yo pongo pesos peso A, estoy creando una variable cuyo nombre es el contenido de la variable peso A. Entonces acá estoy creando la variable pesos hola. ¿Se entiende? Estoy creando una variable cuyo nombre es el contenido de la variable que pongo acá. Como la variable pesos A tiene la palabra adentro, la palabra hola adentro, acabo de crear la variable pesos hola, cuyo contenido es la palabra mundo. Entonces en pesos A me queda la palabra hola y en pesos hola me queda la palabra mundo. Fíjense que acá se ven el ejemplo. Cuando yo le digo imprimir, acuérdense que para exprimir o para mostrar puede ser print o echo o hecho, que lo vimos en una de las diapositivas anteriores. En este caso yo le digo pesos A, pesos hola, me va a mostrar acá el contenido de la variable A, que es hola, y acá el contenido de la variable pesos hola, que es mundo. Acá me va a mostrar hola mundo, que es el primero de mundo. Y este otro es lo mismo. Acá le estoy diciendo, mostrame el contenido de la variable A, es hola, y acá mostrame el contenido de la variable que tiene pesos como nombre lo que está en pesos A. Lo que está en pesos A es hola.
La variable que me tiene como nombre es hola, es la variable pesos hola. Pesos hola dice mundo, entonces es este segundo hola mundo que me aparece acá abajo. ¿Está bien? Bien, acá un ejemplito tonto, pero bueno, acá fíjense, pesos mensaje hola me crea dos variables, mensaje es y mensaje en. Hay una variable idioma que me determina el tipo de idioma y después concateno. Mensaje va a ser igual a la palabra mensaje, guión bajo y el idioma. Entonces acá estoy, por ejemplo, si idioma en este caso es, acá adentro me va a quedar mensaje es guión bajo es. Entonces el contenido de la variable mensaje es mensaje guión bajo es. Si yo le digo que me tome el contenido de la variable cuyo nombre es lo que está en la variable mensaje, y en la variable mensaje estaba mensaje es, va a venir a buscar este de acá arriba que dice hola. Y le digo que lo muestre, me va a mostrar la palabra hola, que es lo que muestra acá abajo. ¿Se entiende? Bien. El mismo ejemplo con la variable cambiándole a idioma, cambiándole el es por el en. Bien, constantes. Las constantes se definen, existen obviamente como en todo lenguaje. ¿Qué es una constante por definición? ¿Lo saben? Una constante es una variable que no cambia a lo largo de todo el programa. O sea, es una variable que asume un valor y ese valor no lo cambia a lo largo de todo el programa. Eso es una constante. Entonces, en este caso, la variable o la constante sería constante y el contenido va a ser la palabra hola. O sea, es una constante alfanumérica. Si yo hago print constante, me imprime la palabra hola. Observen que la constante no lleva el signo pesos. Bueno, acá lo dice de abajo, no llevan signo pesos, solo se pueden definir constantes de los de los cuatro tipos de escalares. O sea, las constantes pueden ser booleanas, enteras, de doble precisión o alfanuméricas. Expresiones no vamos a ahondar mucho porque ya sabemos, los operadores aritméticos, suma, resta, multiplicación, división, módulo, suma un área y resta un área. Que ya lo vimos en JavaScript esto también, así que no. Si bien después vamos. De todo esto yo voy a ir haciendo ejemplos. Después vamos a ir aplicando todo esto que estamos dando rápido, digamos, a través de ejemplos. ¿Qué es una asignación? Es asignarle a una variable un contenido. Para eso se usa, como en otros lenguajes, el signo igual. ¿Este qué hace? Este le concatena a la variable lo que la variable tiene adentro y se lo pone en la misma variable, ¿sí? O sea, acá tenemos un ejemplo, por ejemplo. La variable A tiene un 3 adentro. Si yo le digo A más igual 5 a lo que tiene la variable A adentro, le suma, en este caso no concatena, sino que estoy tomando este que es suma, a la variable A le suma 5 y lo vuelve a guardar en la variable A. Eso es lo que hace este operador. Entonces, si a la variable A que tenía un 3 le suma un 5 y lo vuelve a guardar en A, 3 más 5, 8, entonces en ese caso A vale 8. En este caso la variable B tiene la palabra hola adentro. Y acá le estoy diciendo que a lo que tiene la variable B le concatene la palabra mundo. Entonces queda hola mundo y lo vuelve a guardar en B. Entonces B tiene como contenido el texto hola mundo. Y acá escribe una forma alternativa de escribirlo. A mí me gusta mucho más esta que esta, pero bueno, la forma moderna de escribirlo es esto. Los operadores de comparación, igual, distinto, menor, mayor, menor igual, mayor igual. Hay otros. Por ejemplo, Romina, yo vi que usaste el triple igual en el ejercicio que hiciste. Es otra pregunta que yo te haría en un examen. Y el triple igual quiere decir estrictamente igual. Se compara bit a bit si es exactamente igual. Bien, después hay un operador de control, que si yo le antepongo ese controlador de expresión, ese controlador de error, control de error a cualquier expresión, si hay un mensaje de error no lo muestra. Es solo para eso. Dante, ¿qué sería entonces más estricto el control de Sí, parte por parte, digamos? Tiene que ser sí, por sí o sí. ahí, claro, por ahí, si por ejemplo vos pones en una variable pones la palabra casa y en otra variable pones casa espacio, visualmente son iguales, pero no son estrictamente iguales, porque una tiene un espacio y la otra no Claro, lo tiene. no es idéntico, claro. Claro, no es idéntico. Por ejemplo, ese es un ejemplo bastante aplicable. Yo lo había usado en la función de eh, si era políndromo o no, Sí, que pasaba la palabra y el reverse, o sea, claro.
Bueno, cuando se usa precisamente para alfanuméricos porque pueden tener cosas que no sean espacio, caracteres raros, punto y cosas así. Bueno, eso te dice, no, no, si no es exactamente igual, no es palíndromo. Dante, ¿y ese es el máximo que hay para control o hay uno más? No, El no tres hay, igual. no hay cuatro iguales. Ah, bien. Bien, después los operadores lógicos tienen precedencia. Por eso es importante encerrar entre paréntesis lo que uno vaya haciendo con operaciones lógicas. Por ejemplo, siempre los AND están antes que los OR, en contra de lo que nos convendría, ¿no? Porque nos convendría usar el OR como si fuera un POR y usar el AND como si fuera un MAS, pero es al revés. El AND se hace primero y después se hace el OR. Para evitar cualquier confusión, siempre en operadores relacionales combinados hay que usar paréntesis. Bueno, acá es lo mismo. AND se puede usar AND o doble ampersand y se puede usar OR o doble pipe. En lo único que cambian es que tienen distintas prioridades. Ahora vamos a verlo que el AND no tiene la misma prioridad que el doble ampersand. Si bien hacen lo mismo, no tienen la misma prioridad. Bien, después habíamos dicho que para concatenar usamos el punto, es lo único que tenemos que acordarnos porque en JavaScript usábamos el signo más. Bueno, y esta es una asignación de concatenación que ya vimos un ejemplo arriba. Acá está la precedencia. Lo primero que se hacen son los operadores unarios. No sé si se acuerdan que un operador unario, por ejemplo, si yo pongo pesos A más, le suma 1 a la variable A y lo vuelve a guardar en la variable A. Eso es lo que hacía. Eso era el operador unario. Era un contador. O un decrementador si fuera menos. Bueno, entonces lo primero que se hace es la operación unaria, después se hace producto, multiplicación, división y módulo, después se hace suma resta, después menor, menor igual, mayor, mayor igual, después se hace igual y distinto, después fíjense que se hace el AND, el OR, y después se hace el AND escrito así y el OR escrito así, o sea, este tiene más precedencia que este, se hace primero, y este tiene más precedencia que este. Pero el OR tiene más presencia que el AND. Hay que tener cuidado con eso. Para hacerlo mejor, siempre usemos o esto, el que querramos, pero siempre el mismo. Bueno, la estructura selectiva, ya las conocemos. De acá sabemos mucho de JavaScript ya. If y switch son los condicionales. Y las repetitivas, while, for y for each. Acá la tenemos, el caso típico. Si se cumple una condición, se ejecuta la sentencia. Else if es para anidar condiciones. Esta es una estructura de casos, una condición múltiple. Nosotros lo más común que usemos es el if con el else, pero se podría usar el else if que lo convierte en una estructura de caso. Si acá en este lenguaje pasa lo mismo que pasaba en JavaScript. Si por el if va a haber una sola sentencia, no hace falta ponerla entre llaves. Sino, si es más de una sentencia, hay que ponerla entre llaves. Acuérdense que al final de cada sentencia siempre va un punto y coma. Acá por un ejemplo, si sexo es igual a m, entonces en la variable saludo guardo bienvenida. En realidad está al revés acá, ¿no? Si sexo es igual a f, en la variable saludo guardo bienvenido. Si no, en la variable saludo guardo bienvenida. Fíjense que acá terminó el if, pareciese que no. Y acá no tiene nada que ver con la indentación. La indentación me ayuda a descifrarlo, pero si yo lo hubiera escrito así y hubiera puesto una llave acá, depende de dónde cierre esa llave para que me incluya esto o no. Acá termina acá el else, porque si no le pongo llave es una sola sentencia. Entonces, si el sexo no es igual a m, quiere decir que es f, sale por el else, sale por acá y hace solo esta sentencia. Por eso la sentencia que sigue la hace siempre, salga por uno o por otro, porque está fuera del condicional. ¿Qué hace? A lo que está en saludo, que es bienvenido o bienvenida, le agrega lo que está en nombre, que seguramente nombre dirá, bueno, acá está en el ejemplo, estamos viendo, dirá Ana, o dirá coma Ana en nombre. Cuando le imprimo saludo, acá tengo la impresión hecha. Es igual que el otro lenguaje, así que no habría inconveniente. El switch también es igual, en el caso de que acá pongo una expresión, por ejemplo, podría ser una variable, y acá tengo los distintos cases. En el caso de que asuma este valor, hace esto, en el caso que asuma este valor, hace esto, en el caso que asuma este valor, la variable esa sale por acá. Ahora, siempre acuérdense de poner el break para que si sale por acá, no siga haciendo para abajo. Si yo no pongo el break y sale por valor 1, me va a hacer esto, me va a hacer esto, me va a hacer esto, hasta que encuentre un break.
Una vez que encontró uno, se mete ahí y sigue hasta abajo. Para evitar eso, se usan los break, para que corte ese bucle. El default es lo que hace en cualquier otro caso. Si no salió por acá, no salió por acá y no salió por acá, me sale por el default y en este caso hace la sentencia n más 1. Acá una cosa importante que decía acá abajo, que esta expresión no necesariamente tiene que ser numérica, puede ser también alfanumérica. Acá tenemos un ejemplo. En el caso de que extensión valga PDF, en tipo me pone documento Adobe. En el caso que extensión valga TXT, en tipo me pone documento de texto. En el caso que extensión valga HTML o HTM, me pone documento HTML. Fíjense acá cómo uso esto, ¿no? Si salió por acá, entra, no hace nada porque no tiene ninguna sentencia, sigue con esta porque no tiene break y hace esto. O sea que acá lo que está haciendo es, si dice HTML dentro de esa extensión o si dice HTM, en tipo guarda documento HTML. En cualquier otro caso guarda extensión, punto y lo que diga dentro de extensión. Y después imprime tipo y acá me imprime entonces lo que dice tipo. Tipo va a decir documento HTML. Seguramente acá en extensión no lo puso, pero en la variable de extensión debe estar guardada la palabra HTML para que me imprima esto. Bueno, el while no me gusta mucho esta estructura dibujada así porque ya está obsoleta, no se diagrama más así, se diagrama de otra forma, pero bueno, acá hay una condición, mientras la condición sea cierta hace la sentencia y vuelve, y el while es eso, while mientras la condición se cumpla, sigue haciendo la sentencia, en un momento la condición deja de cumplirse, sale por acá y termina o hace otra cosa. Y acá tenemos un ejemplo. Fíjense que acá me genera una lista, print, y yo entre comillas puse que me imprima una sentencia, una etiqueta de HTML. Esto es una lista desordenada, acá comienza y acá termina. Este barra n es solo para comodidad, digamos, para prolijidad a la hora de ver el código, después el código generado, para que me quede prolijo. Si no la ponemos hace exactamente lo mismo. Una variable i que la inicializo en 1 y hago un bucle mientras i sea menor o igual que 5. Entonces pongo li elemento 1, li elemento 2, li elemento, y así, porque acá abajo voy incrementando 1 en cada vuelta. O sea que en definitiva lo que va a mostrar es esto que está acá. Como es una lista desordenada, me la muestra con los puntitos, que era el elemento que tiene la lista. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Sí, Bien. Gandhi. Bien. Seguimos con la estructura rápidamente porque son todas conocidas. El for es exactamente igual. Hago una inicialización mientras se cumpla. Acá es inicialización. For i igual 0. Mientras i sea menor que 10, i más map, incrementando i en 1 en cada vuelta. Mientras esto ocurra, entra. Es esta estructura. Le da un valor inicial, la condición se va a cumplir siempre. Entonces, mientras se cumpla la condición, ejecuta la sentencia, incrementa y vuelve. Ejecuta la sentencia, incrementa y vuelve. Hasta que en un momento la condición deja de cumplirse y sale por el falso y se va. Y acá tenemos un ejemplito. Me imprime la misma lista que hicimos hoy, ahora la hacemos con un for. Como yo esto se lo voy a subir a la web, se lo voy a dejar para que lo analicen ustedes. Funciones, igual, fíjense que es muy parecido a lo que es. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que los nombres de las funciones no van con el signo pesos y las variables sí van con el signo pesos. Acá estoy diciéndole, o si esto sería la línea de código que viene en un programa, a esto no le da bolilla porque es una función. Las funciones se ejecutan cuando son llamadas. Acá no se llamó, acá se declaró la función. Fíjense, acá se declaró la función. Y acá se llamó a la función. Acá se declaró la función, no hace nada el programa. Acá le asigna a la variable a el número 1, le asigna a la variable b el número 2. Va y hace la función suma, pasándole lo que vale a 1 y pasándole lo que vale b 2. Y va y hace eso. Y me tendrá que devolver algo la función suma, que ese algo se va a guardar en la variable c. Por eso la función suma adentro tiene un return. Si no tuviera un return, no me devolvería nada, con lo cual esto me va a dar error porque no le puedo asignar a c nada porque no me devuelve nada a función. Entonces le digo, anda y haceme suma y te paso un 1 y te paso un 2. Entonces acá en x guarda un 1 y en y guarda un 2. ¿Qué hace? En S guarda lo que vale X, que es 1, más lo que vale Y, que es 2, es un 3. Ese 3 lo guarda en S y me devuelve lo que vale S, o sea, me devuelve un 3. Ese 3 se guarda en C y me muestra C.
O sea que me muestra 3. Este ejercicio lo único que hace es mostrar el número 3. Yo acá cuando le paso, hay dos formas de pasar variable. Bueno, pero eso lo vamos a ver ahora más adelante. Bueno, acá, justo acá. Por defecto, los parámetros se pasan por valor. Los parámetros entre variables se pueden pasar de dos maneras, por valor o por referencia. ¿Saben la diferencia? Sí, están en tercer año, ¿cómo no van a saber la diferencia? Cuando uno pasa algo por valor, quiere decir, toma, te mando, como en el caso anterior, te mando el número 1 y te mando el número 2. Te los paso por valor y vos esos valores guardalo donde quieras. En este caso lo guarda en X y lo guarda en Y. Lo podría haber guardado en A y en B también. Pero si lo guarda en A y en B, esta A y esta B son distintas a esta A y esta B. Porque le pasó el valor y la función se encarga de guardarlo en su propia A. Entonces yo después pongo peso A más peso B, me suma esos dos y lo guardo en la variable que fuera y le hago lo que... Pero estas dos variables siguen valiendo lo mismo. Si yo modifico el valor acá adentro de peso A y peso B y las cambio, no me cambia el valor original de A y B, porque le pasé el valor de esas variables. En cambio yo le puedo pasar la referencia. Si le digo, toma, anda, haceme esto, te paso estas dos variables, haceme la función suma, y acá pongo pesos A, pesos B, pero adelante le digo el ampersand para que tómenlo como valor, como referencia, ahí me toma la variable esta y las cambia las variables, toma la referencia a dónde apuntan dentro de la memoria esas variables, no me toma el valor de esa variable, sino a dónde apuntan esas variables, con lo cual me lo está tomando por referencia, por ende me modifica el valor de esa variable. ¿Qué es lo que está acá? Fíjense, acá le digo andá y haceme, ponen A un 1, y le digo andá y haceme la función incrementa con la variable A. Viene y hace la incrementa y recibe pesos A, recibe un 1, pero le estoy diciendo que lo tome por referencia. Al tomarlo por referencia, si yo modifico el valor de A, me va a modificar el valor de esta A también. Porque no le pasé el valor, le pasé la referencia a la variable. Entonces me va a tomar una referencia. Entonces cuando yo haga peso A, que vale 1, más 1 me da 2, y lo guardo en peso A, esta A también cambia. Por eso, si yo lo imprimo ahora, voy a ver que vale 2. ¿Se entendió pasaje por referencia y por valor? Pero ya lo deben haber visto en primer año con Dileo, con Marino, con alguien de ellos. Bien. Uno puede poner un argumento por defecto. En este caso yo le digo, andá y haceme la función muestra y te paso la palabra prof. Si le paso la palabra prof, viene acá y al único parámetro que tiene, que es título, le guarda la palabra prof. Pero título puede tener preasignado un valor, como en este caso, título tiene preasignado la palabra señor. Cosa que si yo no le paso nada, como en este caso, va a asumir que título tiene el valor señor. Si yo le paso algo, como en este caso, va a asumir que título tiene el valor que yo le paso. Entonces acá le digo, andá y hace muestra sin nada. Entonces, en título guarda señor. Y acá dice imprimir hola señor, que es el primero que imprime acá. Ahora le digo, andá y haceme muestra nombre con la palabra profesor. Entonces ya no le da bolilla a esto y acá en título guarda profesor. Entra y dice estimado profesor, porque título vale profesor, que sería este segundo caso. ¿Está bien? ¿Se entendió? O sea, le puedo pasar un argumento o lo puedo hacer opcional ese argumento. En este caso es un argumento si toma este valor por defecto o le puedo pasar explícitamente un valor. Bien, los argumentos con valores por defecto deben ser siempre los últimos. Fíjense que acá le paso uno que no es por defecto y acá uno sí. Entonces en ese caso deben tener un orden. Siempre los que son por defecto van al final. Acá fíjense, llamo a la función muestra nombre y le paso la palabra Fernández. Como le paso la palabra Fernández, la toma para nombre Fernández. Como no le pasé nada en título, porque le pasé un solo parámetro, me toma nombre Fernández, título señor. Entonces cuando diga estimado título, nombre, me va a poner estimado señor Fernández, que es lo que dice acá abajo. Ahora si yo le digo muestra nombre Fernández y le paso profesor, acá me va a poner Fernández y acá me va a poner profesor. Entonces cuando diga estimado título profesor, me va a mostrar estimado profesor Fernández, que es el ejemplo de abajo. Bien, los arreglos son iguales que en JavaScript. Hay un arreglo. Ese arreglo tiene una clave y tiene un valor. La clave es una cadena o un entero en un negativo. Nos sirve mucho usar enteros para hacer una correlación entre los arreglos y algún ordenamiento, pero también podría ser
un valor alfanumérico, el índice del arreglo. Nosotros en vez de clave lo llamamos índice generalmente. El valor puede ser de cualquier tipo válido, o sea, dentro de un vector puedo poner cualquier cosa, inclusive puedo poner otro array, con lo cual crearía array múltiples. Y acá tengo un ejemplo. Array color, el arreglo color, lo defino con la palabra array y entre paréntesis todos los elementos que tienen. Tiene un primer índice que dice rojo y el valor es 101. O sea que el arreglo como contenido tiene 101, 51 y 255. Ahora, si yo le digo, decime qué hay en la posición rojo del arreglo color, me va a decir 101. Decime qué hay en la posición verde del arreglo color, me va a decir 51. Y acá tengo otro arreglo definido. Fíjense, en este caso, el arreglo medidas tiene 3 elementos, pero definí solamente el valor, no definí el índice. Con lo cual acá en la posición 0 me puso el 10, en la posición 1 me puso el 25 y en la posición 2 me puso el 15. Si yo acá le digo, imprimime color rojo, que me va a imprimir 101, ¿sí? No olvidar las comillas, dice. En este caso las comillas son importantes porque es una variable alfanumérica. Si yo le digo, imprimime lo que está en color rojo, busco el arreglo en la posición rojo que tiene un 101, en este caso me va a imprimir el 101. Y acá medidas 0 va a ser el primer elemento del arreglo medida, va a imprimir un 10. O sea, esto imprime un 0 y esto imprime un 10. Bueno, dice acá el primer elemento es 0 y no me pone lo otro. Se quedó ahí, falta el segundo. Faltaría decir la segunda impresión o el segundo elemento tiene un 10 adentro. For each es la estructura más usada para recorrer un arreglo. Acá le estoy diciendo, por cada expresión que hay como un valor, recorre un arreglo. En este caso, fíjense, por ejemplo, recuerden que color tenía 3 índices, rojo, verde y azul, y tenía 3 contenidos, 101, 51 y 255. Si yo le digo, para cada color, haz valor, que estoy diciendo, para cada elemento del arreglo color, que me lo guardas en valor. La primera vez, como le estoy diciendo para cada elemento, valor la primera vez, ¿cuánto va a valer? Va a valer 101, después 51 y después 255. O sea que acá me va a imprimir, este for each no tiene llave porque es una sola sentencia, si no habría que ponerle llave, me va a imprimir 101, 51 y 255, que es esto que imprime acá. En cambio, este otro for each que está acá abajo, que tampoco tiene llave porque es una sola sentencia, le estoy diciendo, por cada elemento del arreglo color, obtener la clave, el índice, que en este caso eran 0, 1 del arreglo color. El índice era rojo, del arreglo color, el índice era rojo, verde y azul. Entonces, por cada elemento del arreglo, obtener la clave y obtener el valor. La primera clave sería rojo y el valor 101. La primera vez que sería esto. Cuando yo le diga, mostrame clave y valor, me muestra clave rojo, valor 101. La segunda vez, cuando vuelvo arriba, es verde 51. Clave es verde y se me imprime este renglón. Y la tercera vez me imprime este renglón. Y ahí me imprimió todos los elementos del arreglo. Esto ya lo habíamos visto cuando vimos JavaScript, no profundizamos mucho, de todos modos vamos a trabajar bastante con arreglo, así que no se hagan problema. Y yo les voy a dar ejemplos de todo esto. Voy a poner ejemplos, voy a ir cambiando. A partir de la clase que viene les voy a ir mostrando algunos ejemplitos. Bueno, después nos dice que hay un montón de funciones propias de JavaScript, de PHP, que nos van a servir para un montón de cosas. Hay funciones de todo tipo para hacer todo tipo de cosas, como todos los lenguajes. Eso nos facilita la vida. Algunas funciones son propias del lenguaje, otras son escritas por gente que va acercando funciones. Y bueno, es muy rica la biblioteca de funciones que tiene. Algunas funciones básicas, discúlpenme. Algunas funciones que nos van a ayudar mucho, por ejemplo, son estas que están acá. Explode lo que hace es, toma una cadena y la divide en subcadena y la guarda en un arreglo, ¿sí? Supónganse que yo tengo una frase dentro de una cadena. Hoy es lunes. Esa frase yo la quiero dividir en palabras. Quiero que en un lugar me guarde hoy, en otro lugar me guarde es, y en otro lado me guarde lunes. Entonces le pongo que el separador es el espacio en blanco y que me ponga, acá pongo cuál es la cadena que quiero dividir, el nombre de la variable, y acá le pongo el nombre de un array, con lo cual me va a explotar o me va a expandir
esa variable que estaba dentro de una cadena que decía hoy es lunes, ahora me va a quedar 3 elementos del arreglo que va a decir en uno hoy, en otro es y en otro el lunes. O sea, dividí en 3 una cadena. Sirve para eso. Rtrim, Ltrim y trim son right let trim, left trim y trim es para sacar espacio en blanco dentro de una variable. Esto lo que hace, borra todos los espacios en blanco. str busca una subcadena. str lower convierte a mayúscula, perdón, a minúscula. str upper convierte a mayúscula, una cadena. str smp es para comparison on string, es comparación de string, sirve para comparar dos cadenas. Esta es una comparación estricta. Si yo le pongo str case smp, me compara, advierte también si tiene mayúscula y minúscula. Si yo pongo casa en minúscula y en otra variable pongo casa con la C mayúscula, para el strcom van a ser iguales. Para el strcase smp van a ser distintas, porque una está con una letra mayúscula y la otra no. Esa es la diferencia. strlen devuelve la cantidad de caracteres que tiene una cadena. Estas son bastante usadas, por eso están puestas acá. Hay un montón más y ustedes van a tener la oportunidad de investigar en internet cada vez que necesiten alguna. Bueno, después tenemos la fecha. La fecha la puedo escribir de diferentes maneras. Esto también está dentro de la biblioteca de funciones. Acá fíjense, la función date me permite escribir la fecha de diferentes maneras. En este caso le digo que me imprima fecha y fíjense que me lo imprime de esta manera porque le puse día, mes y hora. Perdón, día, mes y año. Como está mayúscula, son 4 caracteres para el año, hora y minuto. Bueno, y acá tenemos distintas funciones de... Bueno, después tenemos funciones para arreglo, que yo estas se las voy a dejar acá anotadas. Obviamente, esta cuenta la cantidad de elementos del arreglo, ordena un arreglo, cuenta los elementos. Acá también vuelve a ordenar de una manera o de otra. Esto ordena por la clave en vez de ordenar por el contenido del arreglo. Pero esto yo se lo voy a dar más en profundidad, se los comento, digamos, para que sepan que existen. Hay más que ustedes van a buscar en la web. Y yo les voy a dar ejercitación de esto para que... Primero les voy a explicar algunos ejercicios, después les voy a dar ejercitación para que lo apliquen. Bueno, y ahí terminaría todo esto por hoy.